Esto es Davos, una pequeña población suiza en la que no pasa casi nada durante 51 semanas del año. Hasta que a finales de enero en Davos pasa todo, de repente y al mismo tiempo. El mundo no arranca hasta que los poderosos se suben a sus jets privados y aterrizan aquí. Este año el campamento de invierno de los poderosos ha sido muy distinto. Las estrellas no han sido los jefes de Estado ni los banqueros. El foco lo han acaparado los jefes de las grandes empresas de inteligencia artificial. Bueno, también se ha hablado mucho de una roca congelada y deshabitada, pero esa es otra historia. El mensaje que han lanzado en Davos los jefes de la IA ha sido claro. Confiad en nosotros. El maná está al caer. La IA traerá prosperidad para todos. Yo creo que están ocultando algo. Porque la realidad es que todos ellos afrontan 2026 con ansiedad, con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque se la juegan. Este es el año en el que las promesas de la IA cumplirán la mayoría de edad. Las inversiones han sido brutales. Al mismo tiempo, los modelos empiezan a parecerse peligrosamente entre sí. China está al acecho. Y si lo piensas, nos prometieron curar el cáncer y lo que nos han dado ha sido nano banana. En 2026, por tanto, la pregunta no es ya qué podrá hacer la inteligencia artificial, sino qué está haciendo de verdad y cómo va a mejorar nuestra productividad y la de las empresas. En este vídeo vamos a hablar de por qué 2026 es el año clave para la IA. Revelaré los planes de las grandes para diferenciarse con nuevos productos. Os contaré cómo los gobiernos del mundo van a pasar a la acción para no caer entre la disyuntiva entre elegir a China o a Estados Unidos como aliado de la IA. Explicaré por qué el modelo económico de la IA está en el momento decisivo, con un uso creciente, pero que sigue generando pérdidas gigantescas. Veremos cómo la IA va a llenar la web y las redes sociales de basura y qué podemos hacer para no ahogarnos en eso que se ha dado en llamar el slop. Por último, veremos quién tiene razón. ¿Los profetas de la superinteligencia o los que creen que la IA no es más que un bluff? ¿La cuenta atrás se acaba? ¿O la IA cumple sus promesas? ¿O la burbuja explota? Hola, mi nombre es Gustavo Entrala y en este canal hablo sobre el impacto que la IA va a tener en el mundo en los próximos años. Si ese tema te inquieta o te ilusiona, por favor suscríbete a este canal. Imagina que has invertido un montón de dinero, o sea, unas cantidades difíciles de meter en nuestra cabecita, contratando a los mejores científicos de IA del mundo, comprando chips carísimos y con inversiones milmillonarias para conseguir hacer un producto único, ¿vale? Y que una vez que lo has hecho te encuentras con que tus competidores, que han hecho lo mismo que tú, tienen un producto muy similar al tuyo. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la industria de los dentríficos. Todos cumplen la misma función. Y entonces, cuando eso ocurre, ¿qué haces? Pues te tratas de diferenciar con la marca, buscas nuevos puntos de distribución, haces muchas variaciones del producto, le das muchos sabores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es precisamente lo que están haciendo las empresas de IA durante este año. Y además, dicen ellos que hay un grupo muy específico y minoritario de usuarios, llamados superusuarios, que le sacan un partido alucinante a la inteligencia artificial. O sea que hay un grupo de gente que hace con IA muchas más cosas que las que hacemos tú y yo. Y por tanto, que hay que buscar fórmulas que faciliten a los que somos normales en el uso de la IA poder alcanzar esos niveles de sofisticación y de productividad que alcanzan esos superusuarios. Si lo piensas, es un poco lo que nos dicen también los dentistas, ¿no? Con el uso de los dentríficos, que hay quien sabe limpiarse muy bien los dientes y los demás hacemos lo que podemos, ¿no? Pues vamos a ver ahora qué están haciendo las empresas de IA para captar más mercado y demostrar que cada una de ellas en realidad es diferente, no como el dentrífico que tú y yo usamos todos los días. ¿Sabéis qué me frustra de muchos productos nuevos de IA? Las demos son espectaculares, deslumbran, pero cuando las llevas al mundo real, a tu trabajo, a tu negocio, la promesa se queda lejos de lo que vimos en la demo. Odoo no. Odoo está integrando inteligencia artificial donde realmente importa, por ejemplo, en la creación del sitio web de tu negocio. Puedes crear tu página web con IA en 4 pasos. Primero, defines tu sector y tus objetivos
y la IA genera contenido real, tanto textos como imágenes, adaptados a tu negocio y sin ningún riesgo de copyright. En el segundo paso, escoges la paleta de colores que más te guste o subes tu logo para que se adapte al estilo corporativo. Luego agregas páginas y funcionalidades. Y por último, escoges la plantilla que más te guste. Tienes decenas donde elegir. Se acabaron las plantillas genéricas de toda la vida. Y si tienes clientes en otros países, la IA traducirá tu web en segundos. Así de simple. Lo mejor es que si solo quieres esta herramienta, la puedes tener sin coste para siempre con su plan gratuito, que además incluye el dominio personalizado gratis durante un año. Odoo te da ese creador de IA de páginas web y mucho más. Es una plataforma de gestión de empresas todo en uno. Piensa en cualquier necesidad de tu negocio. Odoo la resuelve. Con más de 80 apps integradas, la primera es gratis para siempre, la que tú quieras. El acceso completo a las demás herramientas empieza por 11,90 euros al mes por usuario. Es decir, por menos de lo que cuesta un menú del día, tienes un sistema de gestión completo con IA integrada. Te dejo el enlace en la descripción. Créate una cuenta nueva hoy y compruébalo. Sigamos ahora con las tendencias que van a marcar este año. Durante 2026 veremos cambios muy significativos en nuestro modo de acceder a la inteligencia artificial. Hoy abres ChatGPT y le haces preguntas. Y todas las inteligencias artificiales tienen ese modo de acceso. Además, antes ChatGPT, propiedad de OpenAI, era el gran dominador en términos de calidad y de inteligencia. Pero ahora, como estáis viendo en este gráfico, todas las inteligencias artificiales están más o menos equilibradas en las evaluaciones que se hacen de ellas. Y cada vez que aparece una nueva inteligencia artificial, supera a todas las anteriores. O sea que ya no hay una ventaja significativa por parte de uno de los laboratorios de inteligencia artificial. Por eso el primer medio que van a buscar estos laboratorios para diferenciarse es el desarrollo de nuevos interfaces. Y lo que van a intentar es que usemos la IA de formas diferentes a la de un mero diálogo con una máquina. Hay precedentes muy interesantes de esto. Pensad, por ejemplo, en un producto como NotebookLM, que es una interfaz específico para estudiar, para investigar un asunto, siempre con una selección previa de fuentes que tú designas. Vale, pues esa interfaz luego es capaz de hacer vídeos, hace audios también, hace un podcast con ese contenido y ha tenido un éxito tremendo y es propiedad de Google. Pero hay más ejemplos muy interesantes. ChatGPT ha reformado hace poco el modo de acceder al generador de imágenes, porque la realidad es que cuando hacemos imágenes nuevas tenemos una idea estética de lo que queremos, pero no sabemos expresar eso. Vale, pues OpenAI ha diseñado una interfaz fantástico para que nos va guiando en cómo podemos decirle a la IA exactamente lo que queremos. También en este año 2026 se va a acrecentar la guerra de los nuevos navegadores. Hemos visto navegadores nuevos vinculados con inteligencia artificial, como el producto Comet de Perplexity, o el Atlas de ChatGPT, o Brave, o incluso Chrome también acaba de introducir en Estados Unidos un modo de navegar por Internet asistido por agentes, ¿vale? Que son capaces de... Estos navegadores son muy parecidos entre sí también y la idea básica es que cuando tú consultas información tienes al asistente en una ventana y puedes pedirle que te haga un resumen, que te facilite entender ese texto, ya puede ser un ensayo, un paper científico o lo que sea, ¿no? Pero lo interesante viene ahora porque los nuevos asistentes de navegación en Internet también van a ser capaces de hacer cosas. Y ya lo son. Son capaces de buscar productos en Amazon, son capaces de hacer reservas de viajes, son capaces de hacer compras de productos, etc. O sea que son navegadores mucho más potentes y esa es una guerra muy interesante. No sé si tú has probado alguno de estos navegadores. Si lo has hecho, por favor, haznos tu comentario en los comentarios. Una idea que vamos a empezar a ver en 2026 va a ir incluso más allá. Vamos a empezar a ver interfaces o aplicaciones dinámicas en función de lo que pedimos. Aquí, por ejemplo, os muestro qué es lo que hace Perplexity
cuando tú buscas información relativa a una acción de bolsa, ¿vale? Pues de repente el interfaz de esta IA cambia radicalmente. Pues vamos a ver más interfaces dinámicos que en función de lo que queremos van a desarrollar un interfaz específico para nosotros. Pero el asunto va mucho más allá incluso, porque la próxima generación de aplicaciones de IA no tendrá ninguna forma de chatear visible, no podremos hacer prompting. Estas inteligencias van a observar lo que estamos haciendo y van a intervenir de forma proactiva con acciones para que tú las revises, ¿no? Esto ya se está empezando a ver en algunos interfaces avanzados de trabajo, como por ejemplo Claude Cowork. En segundo lugar, vamos a ver un nivel mayor de especialización en las inteligencias artificiales. Y hay algunos ejemplos de ello, como por ejemplo esta aplicación de ChatGPT Health de salud, ¿vale? Al que le puedes incorporar tus datos personales o tu historial sanitario y te hace análisis increíbles, ¿no? También están empujando los laboratorios de IA para construir agentes de comercio electrónico que cierren todo el proceso, que nos permitan hacer una investigación de producto, hacer la selección de ese producto, incluso llegar a comprar el producto desde ChatGPT o desde Gemini. Y comentaba hace un momento la existencia de un nuevo producto que ha sido bastante revolucionario, que se llama Claude Cowork, que ya no solo te contesta preguntas o es capaz de hacer una reflexión o una investigación determinando los pasos que va a seguir, sino que además es capaz de abrir el navegador, trabajar con información que existe en ese navegador y hacer cosas también en tu propia computadora accediendo a archivos de tu propia computadora. Es bastante alucinante. Ya hablaremos sobre eso en algún otro vídeo. Otro impulso que están buscando los laboratorios de IA para lograr una mayor difusión de sus productos es convertir las IAs en algo análogo a una red social. Hemos visto, por ejemplo, a ChatGPT, que ya permite que haya varias personas de una empresa colaborando en un proyecto con la IA. Hemos visto también de la propia ChatGPT el lanzamiento no de mucho éxito de una red social en la que todo el contenido lo generas utilizando inteligencia artificial. Y también Meta está haciendo experimentos en WhatsApp, yo creo que no con mucho éxito, por cierto. Si tú usas Meta AI, o sea, la inteligencia artificial de Meta dentro de WhatsApp, cuéntanos en los comentarios cómo la usas y para qué. Yo la llevo viendo hace mucho tiempo, pero nunca la he utilizado. Y luego también este 2026 va a haber una tendencia importantísima, que es la de lograr por fin ese sueño que tenemos de un asistente personal que de verdad nos conoce, que de verdad sabe cuál es nuestro contexto vital, con quién nos relacionamos, dónde viajamos, en qué trabajamos, etc., ¿no? Y en ese sentido es muy importante el lanzamiento por fin de la Siri, el asistente de Apple, que Apple prometió hace 2 años y que no ha sido capaz de llevar a cabo en solitario y ha tenido que aliarse con Gemini de Google para hacer posible ese producto. Y no sabemos todavía cuándo lo lanzarán, se estima que será probablemente en junio. Pero en esto de los asistentes personales, ya veis que esto va a una velocidad increíble, pero acabamos de asistir a una verdadera revolución, a una cosa que los especialistas en IA llaman otro momento ChatGPT. Y es un programador austriaco que utilizando IA ha desarrollado una aplicación de asistente virtual personal súper poderosa que se llama CloudBot, ¿vale? Y que quizá hagamos un experimento en este canal próximamente, ¿vale? Y esta inteligencia artificial tiene acceso a toda tu información personal y es autónoma, es capaz de hacer cosas por su cuenta con tu supervisión y es capaz también de hacer cosas, de ir aprendiendo cada vez a hacer más cosas y a hacerlas mejor. Es alucinante. Atención a este fenómeno. Y también vamos a ver por fin dispositivos específicamente diseñados para inteligencia artificial con los que la industria va a tratar de demostrar una idea que hasta ahora no estaba nada clara. Y es que el dispositivo ideal para utilizar la IA sea algo alternativo a una computadora o a un teléfono, a un smartphone. Todavía no sabemos si eso es real. En este año nos han prometido, en 2026, OpenAI ha prometido el lanzamiento de un dispositivo diseñado por John Ive, que fue uno de los diseñadores del iPhone y el diseñador legendario de Apple. Y sabemos también que Apple ha registrado durante este año
y el año pasado 2 patentes, tanto de gafas de inteligencia artificial como un ping, o sea, algo que, pues como el micrófono este, ¿no? Que lo llevas encima y que es capaz de entender tu contexto. Y claro, Gustavo, no hablas para nada de las IAs chinas. Parece que tu mundo o tu visión de la IA está siempre ceñida a Estados Unidos. No es verdad. Vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. El segundo motivo que quita el sueño a gente como Sam Altman, el CEO de OpenAI, es la competencia de China, que con muchos menos recursos, con una tecnología de chips todavía muy lejana en capacidades a la de Nvidia, está consiguiendo resultados muy sorprendentes. Para haceros una idea, 7 de los 10 modelos de inteligencia artificial open source, es decir, que están disponibles gratuitamente para ser instalados, son de origen chino en este momento. Y claro, esta guerra entre China y Estados Unidos por el dominio de la IA tiene consecuencias geopolíticas. China quiere que el mundo utilice su tecnología, sus chips, sus modelos de lenguaje y sus aplicaciones, y Estados Unidos está compitiendo para que sea el suyo el que domine el mundo. Y claro, ¿qué harán países que no quieran estar ni bajo una órbita ni la otra? Pues esta es una cuestión muy interesante. Efectivamente, Estados Unidos y China están librando una guerra fría tecnológica. Por una parte, Estados Unidos se resiste a vender sus chips más avanzados, reservándose para sí misma y para el mundo occidental esa tecnología, y China intenta limitar también, incluso aunque Estados Unidos le deje vender chips de Nvidia como handicapados, ¿vale? Como con menos potencia, con menos capacidad, los chinos, el gobierno chino está intentando limitar el uso de esa tecnología en su propia industria. ¿Y cómo es posible que los modelos de inteligencia artificial chinos hayan llegado tan lejos? Pues por una parte porque consiguen comprar estos chips de Nvidia de extraperlo, por así decirlo, y además no solamente eso, sino que con el poco material que tienen utilizan técnicas muy avanzadas de entrenamiento que han provocado el fenómeno DeepSeek del que hablé en un vídeo el año pasado. Se dice en la industria que los modelos chinos que dominan el ámbito del open source, o sea que tienen una capacidad por tanto de difusión mucho mayor, porque tú te puedes instalar estos modelos en tus servidores y utilizarlos y adaptarlos como tú quieras, ¿no? Se dice que están a 6 meses de distancia de los grandes modelos americanos creados con esas cantidades ingentes de dinero, pero hay quien dice que eso no es real, sino que están incluso más cerca de lo que parece. Y de hecho aparecen modelos muy espectaculares de inteligencia artificial elaborados por China, como por ejemplo el Kimi K2 que ha lanzado Alibaba hace muy poquito y que es un modelo enorme y que tiene capacidades agénticas alucinantes, ¿no? Y además, o sea, los chinos no se conforman con ir un poco por detrás de Estados Unidos. Ellos están trabajando en ser independientes completamente de la tecnología norteamericana. Ya existen 2 modelos grandes de origen chino que están entrenados por chips, y esto se decía hace poco que era completamente imposible, por chips de Huawei, ¿vale? El modelo concreto es el modelo Ascend, ¿no? Llevan mucho tiempo trabajando. Como digo, la industria decía que era imposible que se acercaran a Nvidia y se están acercando ya. Y además se están desarrollando también, igual que Nvidia tiene una tecnología, un software que es la clave del éxito de estos chips en gran medida, que se llama CUDA, que es como el intérprete que te permite modificar el comportamiento de los chips. Huawei tiene una tecnología llamada MindSpore. ¿Qué significa esta guerra? ¿Qué significado geopolítico tiene? Por una parte, Estados Unidos quiere dominar el ecosistema tecnológico de la inteligencia artificial, lo que llamamos el stack tecnológico, con sus chips, con sus aplicaciones, con sus modelos y con su software. Y China quiere hacer lo mismo, quiere tener el dominio de la inteligencia artificial o ser capaz de vender su tecnología a muchos países con los chips de Huawei, con los modelos propios que están desarrollando allí, con las aplicaciones que están desarrollando, etc. Los países se van a ver en un momento dado obligados a decidir si optan por la tecnología americana o por la tecnología china. Pero claro, hay países que van a querer ser completamente independientes, no van a querer depender ni de uno ni de otro. Y esto ha hecho nacer un concepto de la inteligencia artificial soberana, ¿vale? De la que vamos a oír hablar mucho durante este año.
¿Y qué busca esta inteligencia artificial soberana? Pues hay países como por ejemplo algunos del Golfo Pérsico o Corea del Sur que están creando su propia infraestructura para que en un momento dado no pueda haber ni los americanos ni los chinos puedan apagarme la IA y hacer que el país se paralice completamente, ¿no? Vamos a escuchar con frecuencia este concepto de la IA patriótica o de la IA soberana en 2026. Pero lo que de verdad les quita el sueño a estos tipos, a los magnates de la inteligencia artificial, viene ahora. Piénsalo por un momento, ¿cuál es el motivo que hace que muchísimas personas no puedan conciliar el sueño? Pues probablemente en muchos casos es una cuestión económica, porque o no pueden llegar a fin de mes o se han endeudado y no son capaces de responder a sus compromisos. En el caso de esta gente, como Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ese problema está en otro nivel completamente. En 2024, la industria gastó 200.000 millones de dólares en chips y centros de datos. En el año 2025 invirtió 400.000 millones de dólares. Y en el año 26 se prevé que sean 600.000 millones de dólares. Esas tres cifras configuran una economía como la de México, por ejemplo. Y hay compañías como OpenAI que se han comprometido en los próximos años a invertir más de 1 billón de millones de dólares y medio en centros de datos. O sea que están gastando muchísimo dinero en eso y endeudándose mucho. En segundo lugar, estamos usando la IA y llevando a cabo un consumo absolutamente brutal, hasta el punto de que algunas empresas de inteligencia artificial dicen que si tuvieran más capacidad, el número de usuarios sería todavía mayor y el número de consultas que hacemos a la IA sería muchísimo mayor. Esto está muy bien, o sea, estamos consumiendo mucha inteligencia artificial, se están construyendo muchos centros de datos con un coste elevadísimo, pero ¿quién va a pagar esta factura? Y en definitiva, al final, la IA va a justificar estas inversiones haciendo que la economía sea más productiva. Pues esas son cuestiones que les quitan el sueño a esta gente. No están tan seguros como parece de las promesas que nos hacen. No están tan seguros de que la IA vaya a ser un gran negocio. Y a veces se les escapan. Mirad lo que Satya Nadella ha dicho en Davos. For this not to be a bubble, Yep. by definition, it requires that the benefits of this are much more evenly spread. I mean, I think a telltale sign of if it's a bubble would be if all we're talking about are the tech firms. If all we talk about is what's happening to the technology side, then that's it's just purely supply side. Lo que viene a decir Satya Nadella es que si la IA no es más que un chat para hacer búsquedas, no compensará las inversiones que están haciendo. En ese sentido, recomiendo ver mi vídeo sobre la burbuja de la IA para hacerse cuenta de las dimensiones que tienen estas inversiones, ¿no? O sea que si la IA solo crece por impulso de las grandes tecnológicas que hacen grandes inversiones, pues efectivamente en un momento dado, como decimos en España, petará. Por otra parte, hay una presión enorme sobre OpenAI que necesita muchísimo dinero para mantener el número de usuarios y el volumen de consumo que estamos haciendo de la inteligencia artificial. Y hay una cierta tensión en este momento en la próxima ronda de financiación de la compañía. O sea, ChatGPT, OpenAI no tiene el resorte de Google, por ejemplo, que cuenta con los ingresos en publicidad o de sus otros negocios. Tampoco tiene los ingresos de Meta a través de Facebook, Instagram, etc. O sea, no tiene el colchón que le permite hacer inversiones sin un retorno inmediato, ¿no? Y por eso ChatGPT, pese a que Sam Altman había dicho que no tendría nunca publicidad o que retrasaría ese proyecto, pues vamos a empezar a ver muy pronto publicidad en las respuestas, ¿no? O sea que ChatGPT necesita ingresos como sea, van a llenar nuestros chatbots de publicidad. No sé qué te parecerá esa decisión que han tomado. Dicen que la han tomado teniendo en cuenta que la publicidad no modifique los resultados y tal y cual, pero bueno, con el historial que tiene esta compañía de promesas incumplidas, no sé si eso será verdad. Y luego, otro capítulo, lógicamente, si hay tantísimo tráfico de inteligencia artificial y tanto uso,
pues otra medida que están adoptando estas compañías es la de optimizar la parte de nuestro uso de la inteligencia artificial que generamos con cada pregunta, y eso se llama inferencia. Y hemos visto recientemente algunos movimientos empresariales muy interesantes. Nvidia ha comprado una compañía que se llama Grok, no el Grok de Elon Musk, sino que es una compañía independiente. Y luego ChatGPT ha hecho una inversión también muy grande en Cerebras, que es otra compañía de chips para inferencia. O sea que estos son chips que están optimizados para responder, para generar imágenes, para generar vídeo, ¿no? Y eso hará que las respuestas que veamos a partir de ahora en estos modelos de inteligencia artificial van a ser más rápidas y van a tener un coste menor también para estas compañías. Y emerge una lista de sectores que verdaderamente cuentan con modelos de inteligencia artificial especializados que están generando mejoras en la productividad. Hablo, por ejemplo, del ámbito del código, que está viviendo en este momento una revolución, específicamente desde el mes de diciembre del año pasado, con su producto Cloud Code, ¿vale? También OpenAI con su producto Codex está desarrollando soluciones que facilitan a los programadores enormemente su trabajo, pero hay otros sectores que son menos evidentes, como el de la salud, donde tenemos ya compañías bastante grandes con mucha facturación, como OpenEvidence. El ámbito legal, ahí hay una startup ganadora que se llama Iudia, y en el ámbito del real estate, en el ámbito inmobiliario, donde ha emergido una tecnología llamada Elise AI, ¿vale? Que también está generando muchos ingresos. Pero la gran pregunta que el mundo se hace es la pregunta que se hacía Satya Nadella en su intervención en Davos. ¿Esto va a mejorar la productividad? No ya porque nos ahorre tiempo a nosotros a nivel individual en el trabajo, sino que realmente en una compañía que tiene X empleados, pues los ingresos por empleado crecen sustancialmente y se hacen tangibles gracias al uso de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, las mayores evidencias que se están dando de esta transformación se dan en el ámbito del software, en el ámbito del código. Este gráfico muestra el top 10 de las empresas de software, ¿vale? Cuyos ingresos por empleado han aumentado al loro un 75% en 2025 gracias a la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero cuando hablo de los residuos tóxicos de la IA? No sé si a ti te pasa, pero cuando yo veo Instagram o TikTok, al menos una quinta parte de las cosas que estoy viendo ahí están generadas de un modo artificial, están generadas por inteligencia artificial. Y es más, Internet, como veremos ahora, se está llenando de contenidos generados por IA, en unas proporciones desmesuradas. Alguien bautizó este fenómeno como el fenómeno de la enshittification de Internet. O sea, de cómo la IA está contribuyendo a mierdificar Internet. Y eso es un problema. Otro término que se hará muy popular durante 2026 es slop. ¿Qué es el slop? Digamos que el término original es las sobras de la comida, la porquería, la basura, ¿no? Y vamos a ver cómo, de hecho ya está ocurriendo, cómo la IA está inundando la web de contenido generado por ella misma, al que llamamos slop, porque es un contenido que de momento todavía se nota que está hecho por IA y además son contenidos llenos de clichés con poca calidad, ¿no? Al mismo tiempo, nuestro acceso a la web lo hacemos cada vez más a través de agentes de búsqueda, como el propio ChatGPT, no consultando las páginas web con nuestros ojitos, ¿no? Por ejemplo, pues ya se están haciendo muchas búsquedas de hoteles o de viajes, se están haciendo mucha búsqueda de productos sin el interfaz de la web, sin entrar en Amazon y sin entrar en ninguna de las tiendas online. El gran cambio que esto supone es que antes optimizábamos los contenidos para el uso humano, ¿vale? Por ejemplo, hay toda una industria dedicada a generar contenidos para optimizar la posición de una compañía en Google, ¿no? O lo importante que han sido los ratings de producto en Amazon, o el propio hecho de diseñar una página web para que sea usable, ¿no? Pues mirad, ahora mismo, por ejemplo, cuando le pido a Cloud Code Work que busque un producto en Amazon, como estáis viendo ahora,
hace una navegación en mi lugar y consulta las mismas páginas que yo consultaría. Pero eso va a dejar de ser así muy pronto. ¿Por qué? Porque cada vez más las bases de datos de las tiendas de comercio electrónico van a estar diseñadas para que la IA las encuentre. Y esto está provocando un auge del SEO de la IA, que tiene distintos nombres, pero ninguno se consolida, ¿vale? O sea, hay de las empresas que están invirtiendo dinero para conseguir que sus productos tengan más visibilidad en ChatGPT, en Gemini, en Grok, etcétera, ¿no? Este negocio ha supuesto unas inversiones de 1.000 millones de dólares en 2025 y se va a multiplicar exponencialmente en 2026. Y claro, hay una cuestión de fondo. Todo ese contenido que se ha creado durante tantos años en Internet, que ha sido creado con un incentivo económico en muchos casos, ¿vale? Pues pensad en medios de comunicación que han creado contenidos, pensad en gente como yo que hace vídeos en YouTube. Pues ¿quién recompensa a esas fuentes de conocimiento y a esas personas que han creado cosas para que los modelos de inteligencia artificial sean entrenados, sin su consentimiento muchas veces? ¿Cómo se va a remunerar a la gente que ha mantenido la web y que ha mantenido este ecosistema de contenidos y de productos, ¿no? Pues ahí también se espera que empiece a haber modelos de remuneración que sean dinámicos para que quienes hicieron un vídeo, quienes hicieron un artículo en su momento o han escrito un libro que está dentro de los modelos de inteligencia artificial reciba una recompensa. Y luego hay una reacción también interesantísima a este fenómeno del SLOP, que se llama Imperfect by Design. ¿Y en qué consiste esto? Pues nuestro ojo ya está aprendiendo a distinguir lo que es inteligencia artificial de lo que no lo es, ¿vale? Y entonces ahora hay mucha gente que está pidiendo a los modelos de inteligencia artificial visuales, como por ejemplo Nano Banana, que introduzca pequeños elementos de errores, de efectos en las fotografías, que haga parecer que ese contenido es verdaderamente auténtico. Como veis, entonces, al final, cuando contrastas el discurso de estos magnates que nos hablaban de eliminar el problema del hambre, pues al final un porcentaje muy elevado de nuestro consumo de inteligencia artificial está siendo Nano Banana, están siendo las imágenes, ¿no? Pero bueno, volviendo al discurso de los magnates, ¿qué fue de esa gran promesa de la superinteligencia? Algo tan peligroso como para acabar con la humanidad, según me dijo a mí Geoff Hinton en una entrevista. ¿Y cuál es la madre de todas las promesas que nos han hecho los líderes de la inteligencia artificial? Efectivamente, esa superinteligencia, o llamada también inteligencia artificial general. El hecho de que una máquina sea capaz de hacer cualquier tarea intelectual que hace un ser humano al mismo nivel o a un nivel superior. ¿Qué retos afronta esta gran promesa de la IA en este momento? Y, como dicen algunos, ¿estamos cerca de verla hecha realidad? Una limitación fundamental que tiene la inteligencia artificial en este momento para llegar a esa cota de la superinteligencia es los datos con los que ha sido entrenada. Si tú alimentas un modelo de inteligencia artificial solo, como se ha hecho, con el contenido que hay en Internet, no te sale un Einstein sintético a la mañana siguiente, ¿vale? Por eso 2026, en esta guerra de las compañías tecnológicas por llegar a esa inteligencia artificial general, va a estar definido fundamentalmente por las limitaciones de datos, y la próxima frontera va a ser una cruzada por los datos, ¿no? Por ejemplo, datos de las industrias críticas de un país o de un sector, ¿no? Esas industrias críticas que siguen siendo manantiales de datos latentes, sino estructurados, ¿no? Cada desplazamiento de un técnico, la lectura de un contador, las tareas de mantenimiento de una fábrica, los ciclos de producción, de ensamblaje, todo eso es información muy crítica para que la inteligencia artificial conozca nuestro mundo y sea capaz de diseñar nuevas soluciones. Y eso todavía no está estructurado. De hecho, están apareciendo compañías que se dedican a la estructuración de datos dispersos, o sea, pues coger todas las llamadas telefónicas que se reciben en un servicio de atención al cliente y a partir de esa información ser capaz de generar nuevas respuestas y nuevos productos, ¿no? Y luego también en este momento se está pagando muy bien a consultores de negocios, a consultores de ingeniería
que están alimentando los modelos o que están entrenando, enseñando a los modelos de inteligencia artificial a manejarse con mucha más soltura en disciplinas muy especializadas. Y en ese momento, o sea, hay personas que han abandonado su trabajo, por ejemplo, en McKinsey o en Deloitte, para dedicarse a trabajar con estas compañías que entrenan modelos de inteligencia artificial, como Scale AI, que ha salido en algún vídeo mío, o también hay otra compañía que está creciendo mucho que se llama Merkor, ¿no? Y luego, el otro vector por el que nos vamos a ir acercando poco a poco a una inteligencia artificial muy sorprendente para el ser humano son los World Models, de los que hablé en un vídeo que vinculo aquí arriba, que son modelos del espacio físico, ¿no? Y ahí acabamos de ver una novedad bastante espectacular de Google, que es la nueva versión de Genie, de su generador de mundos virtuales, que es capaz de desarrollar mundos virtuales a través de una fotografía o con una sola frase donde le decimos, pues vale, genérame, pues yo qué sé, esta escena del Señor de los Anillos, quiero verla y te adopto ahí el texto de la descripción que hace Tolkien de ese lugar y hazme un mundo virtual, ¿no? Pues esta idea nueva ha hecho caer las acciones de compañías que se dedicaban a desarrollar mundos virtuales para los videojuegos, como por ejemplo son Unity o la propia Roblox, ¿no? Y luego también vamos a ver este año qué ocurre con la última generación de chips de Nvidia que se llama Blackwell y que ya está en producción, está en los centros de datos de algunos de estos modelos, ¿no? Cada uno de esos chips cuesta $40.000, por cierto. Por ejemplo, Elon Musk ha dicho que él cree que la nueva versión de Grok, ¿vale?, cuando salga, tendrá ya muchos elementos de superinteligencia o de inteligencia artificial general, ¿no? Y Dario Amodei, que es el CEO de Anthropic, cree que a finales de 2026 o principios de 2027 veremos ya cosas muy sorprendentes, ¿no? Y por último, Demis Hassabis sitúa el horizonte de la llegada de la inteligencia artificial general en 10 años, en torno a 2030. ¿Y qué pasará si hay gente muy lista que está diciendo que esto va a llegar? ¿Qué va a pasar con el mundo, ¿no? Pues Dario Amodei dice que los peligros de los que nos advirtieron los científicos como Guillaume Hinton van a ser viables bastante pronto. Y ha publicado un artículo que enlazo en la descripción de este vídeo para quien quiera meterse a fondo en la cuestión, ¿no? Y hay quien dice que en diciembre del año pasado, de 2025, los modelos de inteligencia artificial han sido reentrenados de tal forma que en segmentos concretos de la inteligencia artificial, como el código, hay aplicaciones como Cloud Code o como el Codex de ChatGPT que ya contienen signos de superinteligencia o de capacidades ya muy superiores a las de un ser humano normal, ¿no? Y luego, en este ámbito de la paranoia colectiva, también hay una noticia reciente muy interesante, es que ya existe una red social en la que los usuarios son modelos de inteligencia artificial, son agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y cuyo contenido es inquietante. Decidme si queréis que hagamos un vídeo sobre esta red social llamada Moltbook, donde están apareciendo cosas verdaderamente increíbles. Con lo cual, queridos amigos, 2026 va a ser otro año súper interesante. Definitivamente 2026 es el año crucial para la industria de la inteligencia artificial. Hemos escuchado desde hace 10 años, que es cuando tiene lugar esta conversación que tengo detrás de mí entre Elon Musk y Sam Altman, que eran amigos entonces, muchas promesas de bienestar, promesas de crecimiento económico, promesas de crecimiento de la productividad, promesas de abundancia, que es una palabra que está muy de moda ahora. Pues bueno, en este año 2026 esas promesas tienen que hacerse realidad. Y si no, la inteligencia artificial habrá sido una moda pasajera, muy cara, y que va a generar pérdidas gigantescas. Si quieres seguir el transcurso de este año 2026 y no estás suscrito a este canal, por favor, hazlo ahora. Y os prometo que el siguiente vídeo va a ser aún mejor que este. ¡Chao!